Jacobo, buenas noches, muchas gracias. Estamos todos conectados. También le doy la bienvenida a Gabriel Galán, el doctor Galán, que ha sido parte de este proceso y también fue, por supuesto, profesor. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. A todos quienes están aquí, realmente para mí es un honor dar por terminada esta segunda corte. Ingrid, te doy la palabra para que comencemos el acto. Gracias, Marjorie. Buenas noches con todos los presentes. Vamos a dar inicio al cierre del segundo curso de la Academia Progreso en Libertad. Quiero dar enseguida, en honor al tiempo, paso a Marjorie. Marjorie Chávez es asambleísta por la provincia de Pichincha y es quien ha hecho posible que se desarrolle esta iniciativa. Marjorie, por favor, te escuchamos. Muchas gracias, Ingrid, a todos. Buenas noches nuevamente. Realmente yo estoy muy feliz, complacida por este cierre del segundo curso de nuestra Academia Progreso en Libertad, una escuela, como ustedes saben, de formación ciudadana, con nuestro objetivo siempre fue la educación sobre temas políticos, económicos, sociales, que nos permitan fortalecer nuestra cultura democrática. Su participación ha sido fundamental para nosotros, su voluntad, su trabajo, sus ganas de aprender realmente pues nos dan muestra de que vamos a tener cambios positivos en el país por una sociedad más justa y equitativa. Eh, en realidad, su compromiso y dedicación nos han demostrado que no son solo intereses particulares los que nos mueven, sino más bien son aspectos fundamentales que todo ciudadano debería conocer, que ustedes han estado interesados. Hemos tenido el apoyo de grandes maestros que pues con mucha generosidad han compartido sus experiencias. A lo largo del curso hemos dado distintos módulos, hemos hablado de sistemas políticos, de comunicación política, derecho, política, economía, comportamiento político y elecciones. Y no solo han aprendido sobre estos procesos políticos y sus componentes, sino también que han comprendido la importancia de tener voz sobre la toma de decisiones, ¿verdad? Hemos analizado temas críticos y analíticos en cuanto a acciones gubernamentales y nos han permitido tener una visión más amplia y objetiva sobre los problemas que afectan nuestra comunidad, nuestro país y por supuesto también el buscar soluciones. Estoy muy agradecida y complacida con su compromiso en este curso y con su voluntad de aprender, demostración de una gran responsabilidad social y un compromiso con el bien común. Extiendo mi más sincera felicitación a todos los participantes de esta capacitación, a quienes se gradúan el día de hoy, que han cumplido, digamos, todos los requisitos que habíamos tomado en consideración. Y por supuesto les invito a seguir adelante porque ustedes inspiran a otros jóvenes, también nos inspiran a nosotros a seguir trabajando para escuchar sus voces, para trabajar junto con ustedes con una construcción de una mejor política en nuestro país, ¿verdad? De una mejor democracia. Y para el día de hoy tengo pues un gran amigo y un gran profesional, Jacobo García, que nos va a acompañar en el cierre de este segundo programa. Jacobo, como ustedes saben, es analista y consultor político, fue profesor también de nuestra escuela, especializado en investigaciones de opinión pública, comportamiento electoral, análisis de discurso y análisis estratégico aplicado al mundo de las campañas electorales y la comunicación política en general. Es sociólogo, politólogo, tiene un máster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Salamanca y ha trabajado en varios procesos electorales, por supuesto en nuestro país, también en Argentina, en México, Haití, Honduras, y bueno, ya nos contará él también toda su experiencia y participó en varias investigaciones y gestión de proyectos políticos de contenido académico en varias instituciones de estos países. Posee, por supuesto, temas de interés que están vinculados al comportamiento político y electoral en nuestra región, sistemas políticos, sistemas de partidos, análisis de discurso, contenido, opinión pública y cultura política. Fue para mí un honor tenerlo en clases y para mí, por supuesto, hoy también poder cerrar el ciclo con Jacobo. Muchas gracias, Jacobo. Buenas noches. Yo sé que además estás eh, muy ocupado y un poco indispuesto, así que agradezco tu predisposición por acompañarnos. Hola, hola.
Hola Jacobo, te escuchamos perfecto. Ay, caramba, disculpen, de verdad. Yo, cuanta más tecnología, peor. Pero bueno, la Marjorie vendiéndome ahí, ¿no? Con múltiples facetas y cualidades y luego ni siquiera funciona el audio, ¿no? Pero Ah, bueno, bueno, en eso, fin. no dije experto en tecnología. Bueno, es verdad. Tienes toda la razón, es verdad. Así que no es excluyente, pero bueno. Muchas gracias, Mario, queridos amigos, amigas, veo por ahí también conocidos, me agrada. Y bueno, disculpen que estoy además con esta postura, que parezco el señor Vanegas ahí en la cama, ¿no? Pero es porque realmente tengo la espalda que no me puedo ni mover. O sea, los achaques de la edad, ¿no? Ya empiezan a pasar factura. Entonces, disculpen también el escenario. Y dicho esto, bueno, he preparado una presentación para guiar un poco, colegas, la discusión de lo que yo creo que es lo importante, ¿no? Eh, este análisis de las elecciones, tómenlo no como un análisis estricto desde el punto de vista politológico, donde vamos a ver el número efectivo de partidos, ¿no? Para eso tiene a mi amigo Juan Fran Camino, que es mucho mejor que yo, pero creo que se trata un poco de condensar un poco el antes y el después, la continuidad y la discontinuidad, eh, y básicamente interpretar, ¿no? Un poco de manera amplia lo que pasó el 5 de febrero ya, madre mía, cómo pasa el tiempo, increíble. Bueno, sí me oyen bien, ¿verdad? Porque ya estoy traumado yo con esto. Sí, vale, Escuchamos perfectamente, Jacobo, gracias. perfecto. Bueno, pues gracias a ustedes. Bueno, fíjense, ¿no? Primera lámina. Y algunos dirán, ¿qué me está hablando de la gravedad este hombre? ¿No? Ya parece Lenin Moreno con la física cuántica. Bueno, tranquilos que no me he vuelto loco. Pero yo me he preguntado, porque soy un ignorante absoluto, ¿no? De los temas de la física y tal, ¿cómo sería vivir sin gravedad, ¿no? Y claro, todos nos imaginamos por ahí flotando, ¿no? Ah, qué divertido, ¿no? Así flotando para arriba y para abajo. Pero claro, ya a nivel de los efectos, ¿verdad? Físicos, biológicos y bla, 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 la conclusión es clara, y es que no estamos hechos para vivir sin gravedad. Aquí ven las consecuencias, ¿no? Desde los astronautas que pierden masa ósea y bla, 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 hasta que definitivamente desaparecerían los ríos, océanos, todos moriríamos y hasta la Tierra misma probablemente se rompería en pedazos, ¿no? Miren, ¿por qué empiezo con esto? ¿No? Y ustedes saben que la gravedad es una de las cuatro fuerzas fundamentales de las interacciones y bla, 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 que hay en la Tierra, ¿no? Que explica el comportamiento de la materia y bla, bla, bla. Porque si no hay gravedad, no podemos vivir, ¿no? Estamos hechos para que esa fuerza contribuya, digámoslo así, a la existencia y permanencia, ¿ya? De los seres vivos y la materia. Pero es que resulta que si trazamos una especie de metáfora o analogía, ¿verdad? Con lo que es una democracia, sus instituciones o un sistema de partidos, yo lo que no entiendo es cómo en Ecuador, desde hace décadas, ¿no? Fíjense la frase que hay ahí, que es del 95, ¿no? ¿Cómo es que desde hace décadas nuestro sistema de partido, nuestra democracia, vive prácticamente sin la fuerza de la gravedad? O vive sin otra fuerza, o vive sin átomos o partículas, o yo qué sé, ¿vale? Pasco y a Stephen Hawking. Pero mi punto es, ¿cómo puede ser que llevamos arrastrando problemas tan fundamentales y a día de hoy, y no digo que sea aquí, pero en muchos medios, en muchos análisis y en mucha parte de la sociedad, o nos hacemos los locos o no ponemos remedio o no nos planteamos soluciones, ¿no? Y a ver, yo sé que la charla no es sobre los problemas metafísicos de la democracia ecuatoriana, pero es que yo parto de aquí para entender lo que pasó el 5 de febrero, ¿ok? Y ya verán, y espero que tenga sentido lo que les voy a decir. Déjenme primero leer esta frase, ¿no? Catherine no sé qué Conaghan, que parece irlandesa, pero creo que es de Canadá, ¿no? Ahí Juanfra sabe mejor que yo. Una profesora politóloga que en el año 95, Jesucristo mío, decía, el sistema de partidos ecuatorianos se ha desarrollado como un sistema de políticos flotantes y votantes flotantes, ¿vale?
Por eso lo de la gravedad, es decir, tenemos un sistema de partidos sin gravedad. ¿Qué quiere decir esto? ¿A qué hacía referencia Conaghan? A que los partidos son en su mayoría, vamos a también diferenciar, ¿no? Porque no es lo mismo lo que estamos haciendo aquí, una escuela de formación, a lo que hacen otros partidos que son reconstrucción de los órganos sexuales femeninos, ¿no? Ya saben a qué me refiero. Entonces, pero en general tenemos partidos flotantes que son vehículos electorales que no tienen una continuidad o una claridad ideológica, ¿verdad? Y que o que están regionalizados, que no salen de su clúster de poder. Y los electores, por otro lado, cambian continuamente de elección, de preferencia, o se desconectan, ¿verdad? No hay la conexión entre partidos y electores, o al menos a través de esas demandas, ¿no? Que debería ser lo que refleja un sistema político. Y por lo tanto, llevamos no desde el año 95, sino yo diría casi desde el regreso a la democracia, viviendo en una galaxia o en un planeta donde no hay gravedad, ¿vale? Y los partidos flotan por un lado y los electores flotan por otro, ¿vale? Entonces, aquí hemos demostrado que sí podemos vivir sin gravedad, pero las consecuencias son graves y valga el juego de palabras, ¿vale? Bueno, entro ya en el terreno rápido, ¿vale? Para cumplir también el tiempo, y esto muy rápido, no se preocupen. Pero insisto, parto de aquí porque yo creo que desde aquí se entiende más o menos el mapa general, ¿ok? 5 puntos que yo les quiero resaltar de estas elecciones. El primero, que tiene mucha relación con lo que acabamos de hablar, ¿no? O sea, venimos arrastrando una desafección política estructural, histórica, que explica y a la vez refuerza la falta de vínculo entre partidos y electores, ¿verdad? Y que esto se reflejó en las elecciones, ¿ok? Fíjense unas cifras muy rápidas, vamos a ver. 122 alcaldes o 123, hay ahí una cifra que no logro todavía cuadrar, fueron a la reelección, ¿de acuerdo? Bueno, pues 95 lo hicieron por un partido distinto del que fueron en el año 2019. O sea, yo no sé cómo estas cifras no... Oye, no sé si escandalizar, ¿no? Hoy estoy muy dramático, pero caramba, al menos que genere más discusión e impacto. O sea, no es cualquier cosa, por favor. Esto quiere decir que, Dios mío, o sea, que la gran mayoría de alcaldes que se supone que reflejan un proyecto político, que fueron electos a través de un partido, ¿cómo puede ser que 4 años después la gran mayoría va por otro partido? O sea, ya te está reflejando la falta de proyecto político, la discontinuidad en cada elección y la ausencia de esa fuerza de gravedad que va uniendo y atando elementos, ¿no? Entonces, este es el primer dato, ¿no? El segundo, maravilloso, ¿no? Solo el 26% de los alcaldes que fueron a la reelección, ¿ok? De esos 122 o 123, solo el 26% fueron reelectos. O sea, lograron revalidar su puesto. Es decir, 1 de cada 4 alcaldes que fueron a la reelección la lograron, ¿ok? Y esto ya te está hablando de la permanente volatilidad, de lo difícil que es consolidar un proyecto o un cargo en un sistema de partidos como este, ¿ok? O sea, este es el otro punto fundamental, porque al hablar de sistemas flotantes, partidos flotantes y todo esto, esto también, la volatilidad, es lo que explica y refuerza el fenómeno, ¿ok? Continuo cambio, ¿ok? Desafección, ¿en qué se reflejaba? No es casualidad que ustedes vieron que en muchas ciudades había porcentajes de indecisión, incluso días antes, del 30%, del 40%, etcétera. Es decir, te está hablando de una desconexión, porque, a ver, sí, lo podemos ver desde el punto de vista, qué lectores tan críticos e informados que todavía no han decidido su voto unos días antes. No. O sea, disculpen, pero sabemos que no es así. Una parte sí, pero pequeña, ¿no? La mayoría lo que refleja es desconexión absoluta, no se informaban, no llegaban mensajes, como no hay este vínculo, ¿no? Estos anclajes entre la discusión política y el electorado, pues llegas a un panorama de ir a votar en estas condiciones, ¿ok? Y claro, súmenle todo lo que pongo ahí abajo.
en lugar de agendas de discusión a través de los medios y no sé qué, temáticas y bla, bla, política del escándalo, que si este es narco, que hay 8 candidatos narcos, que no son 8, que son 28 y no sé qué más, ¿vale? O el típico, que para querer ganar la elección salta el escándalo de corrupción de no sé quién. Es decir, nos han acostumbrado a esto, por Dios. Y esto lo único que hace es reforzar la desafección política, ¿ok? Súmenle, y pongo entre comillas, exceso de candidatos, porque esto es relativo, ¿vale? Pero claro, si tienes esta desconexión brutal y desafección, pues basta que tengas más de 4 o 5 candidatos que ya se toma como, o contribuye, si quieren, a mayor ruido, ¿vale? Si no llega el mensaje de 2 o 3, imagínense 19. Y esto lo digo sobre todo por el debate del CNE, ¿no? A mí, por más que hubo buena preparación y buena voluntad, es que me parece un absurdo hacer un debate de 15 personas en un turno, en otro turno, ya parece líes esto. ¿Y quién va a escuchar eso? Por Dios, ¿vale? Entonces, esto abona más la desconexión. Y claro, si tienes un gobierno cuya conversación en las elecciones es un framing de antipolítica, es decir, hay que reducir partidos, hay que reducir asambleístas, poco más que la política no sirve, que todos son unos narcos. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por Dios. ¿Cómo queremos que haya un entorno, verdad, virtuoso, donde se conecten agendas y electores? ¿Ok? Y hoy no hablo de esto porque esto da para otro seminario, querida Marjorie, pero échale más fuego con las campañas, que muchas de ellas totalmente desconectadas, ¿no? Otros que siguen pensando que esto es vender una lata de atún y otros que no se enteran que la gente está en otra cosa, ¿vale? Entonces, para que vean qué relación con lo que dijo la señora Conahan y lo que vivimos ahora, ¿ok? Entonces, este es el primer punto. El segundo, ya me adelanté, claro, y no es cualquier cosa, por Dios. Un gobierno ausente, o sea, yo no entiendo un gobierno, ¿verdad? En un régimen presidencialista que no habla de las elecciones locales, que no habla de candidaturas, que no apoya prácticamente a nadie, o sea, que no tiene proyecto. Pero claro, es lógico, pues si no tienen proyecto nacional, ¿qué proyecto van a tener para lo local? No sorprende tanto, ¿verdad? Pero, hombre, yo creo que sí es un rasgo fundamental, porque además lo que hicieron, ¿vale? Para suplir este vacío es montarte una agenda paralela con la consulta antipolítica, que al haberle salido tan mal, nacionalizaron en cierta forma el comportamiento electoral, es decir, forzaron que hubiera un voto castigo. Y hombre, no es tan inconsciente el voto castigo en la consulta con lo que tú votes en las otras cosas, por más que lo local es lo local, lo nacional es lo nacional. Es decir, contribuyes a la gran atmósfera de ese cambio, de ese voto castigo, y no solo te fue mal a ti que perdiste la consulta. ¿Quién le fue bien? A tus grandes contradictores, es decir, a la RC y a Pachacuti, que de hecho en cifras, si lo vemos, son los dos grandes ganadores, ¿ok? No digo que por el gobierno ganan los dos, no es solo eso, ¿de acuerdo? Pero lo que el gobierno hizo, paradójicamente, al estar ausente, es contribuir a la nacionalización del voto con el castigo, ¿vale? O sea, son unos genios. Hay que darles ya los galardones eh, que existen y los que no existen, hay que dárselos ya, por favor. Y claro, consecuencia de esto, colegas, o sea, si te la juegas a una consulta, ¿no? Para echar un pulso, que a la asamblea, que esto y lo otro, y la pierdes, pues te quedas sin discurso, te quedas sin iniciativa, quedas ya herido de muerte. Y la crisis política que vivimos hoy viene también agudizada por este fracaso, ¿verdad? Que si hubieran ganado la consulta, no digo que esto fuera ahora una maravilla, ¿no? Pero creo que hay que recalcar esto porque esto contribuye aún más a tener un gobierno sitiado, sin ninguna iniciativa y ya con un presidente arrinconado, ¿de acuerdo? Entonces, casi nada, ¿no? Casi nada. Y bueno, sí, yendo un poco a las cifras, que no me voy a detener en esto, ¿no? Esto además es público y ustedes lo tienen. Si nos ponemos ya más analíticos, las cifras, el cambio 2019-2023, hay un claro cambio en la correlación de fuerzas, ¿no? Es clarísimo, es decir, 2019, ahí lo tienen, los que más ganaron, estos alcaldías, ¿no? Los que más alcaldías ganaron, PSC y Creo, ¿verdad? Y en el 2023 es la Revolución Ciudadana y Pachacuti, es decir,
Y claro, hay quien dirá y leerá esto en términos nacionales y dirá, en 2019 se votó por el neoliberalismo y ahora se está votando por el socialismo. Y yo digo que no, es decir, claro, y repito, claro que hay atmósferas nacionales que influyen de cierta forma en los resultados, pero yo no leo esto ideológicamente. No creo que sea una lectura ideológica si hablamos de partidos flotantes y electores flotantes. Si hablamos de que la mayoría de alcaldes que fueron a la reelección fueron por otro partido, o sea, ¿de qué hablamos, no? Y veo que hay muchos colegas que lo leen así, pero bueno, estos análisis y todo amplía, ¿no? Pero yo no lo veo así. Más bien, sí creo que hay grandes atmósferas nacionales. 2019, pues obviamente el PSC estaba en su auge, había fuerzas como Democracia Sí, gobiernistas, que aprovecharon esa fuerza, ¿verdad?, para tener más candidaturas, más fuerza, lo que ustedes quieran. La RC casi no tenía ni partido, ¿no? Entonces, claro que hay atmósferas que influyen, pero interpretar esto, que en 2019 éramos neoliberales y ahora somos mariateguistas de la Revolución Ciudadana, pues hombre, me parece estirarlo demasiado, ¿de acuerdo? Porque, además de la interpretación nacional, otra de las grandes conclusiones que ahora viene es que seguimos siendo un país desde lo regional y lo local. Y si no lo leemos desde ahí, estamos errando también, ¿ok? Aquí tienen otras cifras interesantes que son los resultados en cantones con más de 100.000 habitantes, ¿vale? Que aquí es donde se observa mucho mejor, sobre todo el cambio PSC-RC, ¿no? En 2019 el PSC gana en 10 de estos 22 cantones, en 2023 la RC gana en 11 de los 22 cantones, ¿no? Es decir, esta sí es una lectura clara, ¿de acuerdo? Pero, a ver, insisto, no podemos hacer una lectura solo nacional, es decir, que porque Lasso valió carpeta, con perdón, y la consulta valió carpeta, y los de La Patria Vuelve estábamos mejor y bla, 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 eso ganó a Lasso y por lo tanto son los vencedores. Hay más que eso, ¿de acuerdo? Este es el mapa de los ganadores, ¿vale? Por cantón. Y la primera cosa que vemos es la fragmentación, es decir, ojo, vuelvo un momento atrás, ¿no? Porque estamos hablando de vencedores, pero cuidado, estamos hablando que la Revolución Ciudadana, sumando las alianzas, ganan en 50 de 221 cantones, creo que son en total, ¿vale? O sea, muy relativo. Y solos ganan en 17. O sea, sí, victoria, pero no podemos dejar de lado la fragmentación y la variedad que hay en el mapa político ecuatoriano. El PSC mismo, ¿no? Que puedes decir del 2019 al 2023, de los que más redujo, pero al final sigue estando ahí el tercero, ¿de acuerdo? Entonces, cautela al hablar de vencedores, porque hay que tener cautela. Y ojo, que cuando ya vemos esas victorias en un mapa, estamos viendo otra vez los patrones regionales, locales del voto. Es decir, Pachacuti, sí, pero Pachacuti porque gana, y ahí lo ven, ese color especie naranja o tomate de árbol, iba a decir, ¿no? ¿Dónde ganan? En buena parte de la Amazonía y en cantones de la sierra. Pero es que en el resto del país, cero patatero, ¿no? Es decir, sigue habiendo esta regionalización. La Revolución Ciudadana en la costa prácticamente arrasó bastante, ¿no? También por la importancia de Guayas y Guayaquil. En algunos cantones de la sierra, principalmente Quito, ¿no? Que es lo más importante. Por cierto, ganan en Taixa, que esto es increíble, ¿no? Que era el cantón donde peor resultados sacaban siempre, y ganan en alianza con Suma, ¿no? Suma y la Revolución Ciudadana, en fin, ¿no? A ver cómo se mastica eso, pero bueno. ¿Qué quiero decir? Que sí, la RC, mucha fuerza y tal, pero en la sierra, y sobre todo Sierra Centro y Amazonía, es que casi no existen como movimiento y poder local, ¿de acuerdo? Y aquí luego se trata de gobernar un país, cuando viene lo nacional, ¿no? Entonces, sigue habiendo un mapa partido, sigue habiendo un país que lo local y lo identitario juega mucho. Y ojo, antes les dije, sí, hay patrones nacionales en el voto y en los resultados, pero cuidado. Y voy a poner el ejemplo de la Revolución Ciudadana, porque no podemos decir que porque fueron con el discurso de La Patria Vuelve estamos mejor,
ganaron y se acabó. Es decir, depende del contexto local donde eso actuó. Ejemplo, el tema de Guayaquil, sí, porque tienes un candidato nuevo, que era Aquiles, que además era más allá del núcleo duro de la RC Aquiles, ¿no? Tenía esas condiciones donde podía articular ampliamente y tenías, oye, lo que es inevitable, ¿no? Ya después de décadas, un desgaste, ¿no? Sobre todo en el caso de Cintia. Entonces, no es que porque estamos mejor gana Guayaquil. Gana Guayaquil porque al tener la fuerza de la identidad nacional y del estábamos mejor junto a un buen candidato, ¿verdad? Y que en Guayas y en Guayaquil también ha sido fuerte, eso es lo que te permite ganar, ¿de acuerdo? Porque si así fuera, amigos, les voy a poner un ejemplo. El Oro, ¿vale? Provincia del Oro. Una de las provincias más correístas que ustedes puedan encontrar, donde las cifras de apoyo a Correa, la imagen, es impresionante, ¿vale? Si la lógica fuera, RC estamos mejor y con eso gana el candidato, ¿por qué el candidato a prefecto del RC en el Oro sacó apenas el 15 o 18% y el actual prefecto sacó el 55%? Me explico, es decir, pues porque ahí, al haber un liderazgo local, unos términos de debate locales, no basta con el ánimo nacional y volvemos y estamos mejor, ¿de acuerdo? ¿Qué les quiero decir? Además, súmenle detalles como que los movimientos locales siguen siendo fuerzas importantes. O pongamos el ejemplo de Manta, pues ya que estoy yo aquí en Manta, ¿no? Sudando de calor y con el perro ladrando, disculparán. ¿Qué pasó en Manta? Manta a lo mejor es la ciudad más correísta del Ecuador, ¿vale? Y hubo candidato de la RC y quedó segundo con 30 puntos por debajo del actual alcalde, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo local se construye desde lo local. Los movimientos locales siguen siendo fuerzas importantes y entonces, dependiendo del contexto local, lo nacional influye de una forma o influye de otra. ¿De acuerdo? Para terminar, y no aburrirles más, si quieren ahora continuar un poco el diálogo, el debate, lo que sea, voy a mencionar también esto, que para mí esto es un clásico, yo lo menciono ya en todas las elecciones, ¿no? Tenemos que ver que hay una disputa entre lo nuevo y lo viejo. Tenemos que ver que hay nuevos electores, que hay un nuevo mundo, que las redes sociales han cambiado esto, que la tecnología ha provocado cambios en la redistribución del poder mundial. Es decir, si no entendemos esto, no entendemos nada, ¿ok? Y esto es lo que está explicando muchos fenómenos, queridos colegas. Los medios de comunicación, no es casualidad que pese a que los grandes, ¿no?, han mantenido la agenda de que es golpismo y desestabilizar, si vas a juicio político y lazo y no sé qué, pues la gran mayoría de la gente no está comprando esos relatos. No es casualidad que esos medios, que fueron los que pusieron el frame y la narrativa en la consulta de los narcos y esto y lo otro, y la consulta pierde. Caramba, no es casualidad que esos medios, contrarios a la paro nacional del 2022, no doy mi opinión, solo voy a los hechos, grandes contrarios, y el gran vencedor de eso es Leonidas Issa. O sea, por favor, no es casualidad, ¿de acuerdo? Ya no son los grandes moldeadores de la opinión pública. Ya no es el esquema clásico social de masas vertical, donde los medios son la principal articulación de la esfera, ¿ok? Ahora las redes, el nuevo mundo, hace que todo se disperse, la agenda es compartida, los actores son compartidos y la relación entre lectores y políticos es diferente. Y de esto nacen los monstruos, porque nace el tiktokismo, que en lugar de ser muchas veces una herramienta para conectar, pues se convierte ya, no sé, ya no me sale ni la palabra, ¿no? En el peor esperpento, ¿verdad? Donde ves a políticos desesperados tratando de hacer algo que ellos creen que va a conectar con las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, claro, esto complejiza aún más y esto contribuye a la desconexión, porque si tienes nuevas generaciones o nuevos electores que arrastran la desafección y a la vez tienen nuevos códigos y la mayoría de partidos y tal hablando en otros códigos, pues hay más desconexión, ¿de acuerdo? Entonces, mis queridos amigos y amigas, aparte no hablemos del agotamiento ya de los feudos clásicos, la ID en Carchi, no hablemos solo del PSC. Igual que en 2019 hubo, oye, Moncayo, Falquez en el Oro, o sea, cada vez se agota más ya esos feudos políticos o esas grandes figuras de caciques locales y como es normal, ¿de acuerdo? Entonces,
esto también es importante para interpretar las elecciones. Hasta aquí me quedo, no sé si he hablado mucho, pero insisto, colegas, es que creo que es importante ver a veces las continuidades y discontinuidades, porque si no, vamos ahí a lo inmediato de las elecciones, nos olvidamos de la historia anterior y así vamos, ¿no? En nuestro querido país. Así que bueno, cualquier crítica, aporte, duda, suma o lo que sea, pues a las órdenes. Muchas gracias, Jacobo. En realidad, pues como dijiste al inicio, ya ha pasado más de un mes. Parece que fue ayer las elecciones y realmente el tiempo se pasó volando. Me gustaría saber si alguien tiene alguna consulta. No sé si quieran preguntarle algo a Jacobo. Pueden levantar la mano, por favor. Hola, buenas noches. Ana, buenas noches. Gracias. ¿Cómo están? Un gusto. Jacobo, una pregunta. ¿Cómo tú ves el panorama electoral para las siguientes elecciones, a pesar de esta apatía que hubo en el proceso electoral que pasamos, tomando en cuenta que la juventud no se acerca mucho ya a la política y pierde mucho interés por las cosas y negatividad que está pasando con los políticos actuales? Bueno, a ver, muy interesante porque fíjate, eh, de rebote, lo que ha pasado en estas elecciones va a influir directamente en las próximas. Y me refiero sobre todo, fíjense, el tema de la revolución ciudadana. O sea, bacán, ¿no? Se habrán pegado la gran farra después los resultados, pero lo que se les viene ahora no es poco, ¿vale? Porque si las elecciones van a ser dentro de 2 años o en un año, ¿sí? ¿Hola? Te escuchamos. Ah, perdón, era mi madre hablando o un fantasma, ya no sé, perdón. Digo, si va a haber elecciones, no sé cuándo, porque no sé ni lo que va a pasar en este país, cuidado, porque a la RC ya no le basta el recuerdo de lo glorioso, el líder fuera y no sé qué más, porque tiene que gestionar desde ya lo local, ¿ok? Es decir, eso va a influir, porque además no es cualquier cosa lo local. No hablamos de que solo ganó el Cantón Taisha, ¿no? Pobres mis amigos de Taisha, o sea, quiero decir que estamos hablando de Quito, estamos hablando de Guayaquil, y obviamente va a contribuir, va a ser un factor a tomar en cuenta para las próximas elecciones. O sea, si esos gobiernos son un desastre, créanme que les va a afectar. Y no va a bastar que hace 10 años o 15, bla, bla, bla. ¿Okay? Entonces, este es un factor importante. Pero más allá de eso, a ver, ¿qué nos dicen hoy las cifras? Ante un escenario no construido aún, ¿no? Parto desde aquí, porque si en una semana fíjense todo lo que puede pasar, imagínense las próximas elecciones. Pero bueno, es un poco el reflejo, ahí sí coincide, con estos resultados locales. Tienes a la RC y no a Pachacuti, sino a la figura, ¿vale? De identidad, de movimiento social, de protesta, de lo que sea, que en este caso es ISA, como los dos grandes personajes hoy en día, voy a decir en intención de voto, pero ni existe hoy la intención de voto, ¿vale? Pero sí, pongámoslo como los dos grandes eh, participantes a día de hoy, porque obviamente Lasso, sin comentarios, ¿verdad? Y obviamente, y esto lo dijo el propio Nebot, ¿no? Todos los que contribuyeron o se aliaron por lo que sea con la candidatura de Lasso, o la gente lo vea como cómplice, o que lo que sea, no lo sé, también están pagando la factura, ¿no? Y es lo que también le ha afectado al PSC, además de lo que ha sucedido en Guayaquil, en Guayas, obviamente, ¿no? La ID fue un accidente histórico en las anteriores elecciones de 2021, es decir, están ahí por herbas. Si no, pues bueno, tienen su voto duro de viejitos socialdemócratas ahí en Quito, ¿no? Bueno, te sacan ahí un 5%, bueno, está bien, pero no van a tener el peso que tienen hoy. Y lo de Pachacuti es un misterio, porque también, miren, termino con esta conclusión. Sí, muy bonito pinta hoy para la RC y Pachacuti, muy bonito pintan las encuestas, pero que gestionen la candidatura desde ya, que eso es otra cosa. Es decir, Pachacuti, ¿qué pasa entre la CONAI y Pachacuti? ¿Será ISA? ¿Eso genera conflicto interno? ¿Habrá división? ¿Irán unidos? Es decir, una cosa es lo que hice hoy la encuesta y otra cosa es cómo logran articular una candidatura, ¿de acuerdo?
La RC igual, colegas, o sea, cuando tengan que gestionar otra candidatura nacional, a ver qué pasa, porque eso trae una serie de tensiones, de conflictos, y tienes a la mayor parte de sus cuadros y tal ahora mismo con la energía y en la gestión local, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Hay un país tan desafecto, vuelvo a las palabras de antes, que hay puerta para todo, para outsiders, para cambios radicales, para que los dos favoritos hoy fortalezcan su favoritismo o en el camino vayan tropezándose. Pero hombre, yo diría que la RC y la parte esta fuerte de la Conalle van a ser uno de los dos, al menos, grandes actores. Del otro lado, yo creo, mi hipótesis es que un candidato, llámelo de la derecha, del centro derecha, liberal, no lo sé, tendría que ser una especie de outsider renovador por fuera de los partidos, ¿ok? Una especie de Macron, digo yo, en Francia, para generar esa suficiente fuerza o renovación que logre articular un proyecto contrario a lo otro, pero que salga por fuera del imaginario desgaste de Lasso y lo que ya sabemos. Si no, las van a tener crudas, creo yo, ¿no? Eso como pincel, diría yo. Gracias, gracias Jacobo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Nadie quiere levantar la mano? Aprovechemos que está Jacobo aquí. Jacobo, y ya poniéndonos desde el punto de vista de los políticos, hemos hablado de, pues, de campañas políticas desconectadas, sin duda, entonces lo ideal sería realmente conectarnos con la ciudadanía, pero algo que tú mencionaste muy bien es digamos, un gobierno sin un proyecto de país. Tenemos que trabajar desde lo local, nuestro proyecto local, si lo vemos a nivel local, pero ¿cómo debemos enfrentar entonces son desafíos? Es decir, sí, lo buscamos desde lo local, pero ¿cómo intentamos tener quizá un alcance nacional? Y sin tener un proyecto nacional, ¿cómo lo hacemos en lo local? Y más con las cifras y con cómo hemos visto que está la coyuntura. ¿Cuál sería el aprendizaje que desde nuestra lectura, desde actores políticos o gente que quiere ser un actor político, deberíamos tener realmente de lo que ha sucedido? Complejo, querida Marjorie, porque además, como todo en la vida, pagan justos por pecadores, ¿no? Claro, para mí es muy fácil generalizar y decir, y los partidos y bla, bla. Y esto no quiere decir que todos los partidos, ni todos los políticos, ni lo que sea, que no sirven, que no conectan con la gente. El problema es que, claro, en el ecosistema, en el entorno en el que están, tú misma lo has dicho, se hace extremadamente complejo. ¿Qué diría yo? Fíjense, miren, yo creo que a veces lo que se podría hacer es como encontrar estos puntos de intermediación entre lo político más rechazado por la gente y la propia gente, es decir, movimientos sociales, agrupaciones, causas, ¿verdad? Es decir, yo creo que la forma en la que se puede reconectar esto no es desde la amplitud de un proyecto político, desde las clásicas esferas, sino por causas, donde un problema tangible, eh, del que la gente toma conciencia, incluso del que ya hay propuestas, reivindicaciones sociales, ¿no? Si nos acercamos a eso o si conectamos desde ahí, creo que va a ser más fácil ir vinculando la política con ciudadanos que si lo hacemos desde la esfera clásica, desde arriba o lo que sea, ¿no? Sé que estoy diciendo mucho y nada a la vez, pero es que no veo otra forma. Y claro, esto va contra natura, porque si tú eres mayoría asambleísta, electa por un partido con una agenda legislativa, claro, es como decirte, pues mira, Mario, olvídate de eso y ahora métete en la causa de mujeres de no sé dónde, sé la lideresa de las mujeres de no sé cuál, porque así es como bajas o conectas lo que sucede ahí con lo que sucede aquí, ¿no? Pero es que, amigos míos y amigas mías,
No veo otra forma. Claro que hay que resistir también desde estos espacios y demostrarle a la gente que no todos son iguales y que no es que nada sirve y bla, bla, bla. Es decir, también creo que desde esas esferas, ¿no? Hay que seguir batallando y demostrando que también se defiende a la gente, pero yo creo, y más bien te giro la respuesta por el lado de los partidos, si quieres. Creo que los partidos tienen que amoldarse al siglo XXI y tienen que enfrentar el gran reto en una sociedad desafecta como esta. Es decir, ¿qué me refiero con esto? Ser más horizontales, más digitales, meterse más en causas y no tanto en banderas partidario-ideológicas. Abrir el paso a la participación, pero no como suele decirse, ¿no? El quítate tú para ponerme yo, sino ir un poco más a la esencia de la poca participación que hay en la sociedad. Es decir, yo qué sé, si resulta que hay un interés en un problema y se organizan varios grupos en torno a ese problema, ¿por qué no? Como partido tú estás o tú entras a hacer relación ahí, ¿no? Es decir, miren, no tengo otra respuesta, pero lo que no podemos seguir así, con la mayoría de partidos solo apareciendo en elecciones o sin tener realmente, ¿no?, una continuidad en el trabajo de cuadros, de programa, o alejados totalmente de la ciudadanía, no alejados solo por su culpa, porque son oligarcas de la élite, sino alejados porque tienen una dinámica propia en lo institucional partidario y la gente está en otra dinámica. Así que yo diría, Mario, que si no se hace desde los partidos y con una gran voluntad de varios liderazgos y partidos, veo muy difícil que una persona logre romper este gran cerco, ¿no? Pero, insisto, causas, colegas, causas y acercándose más, por ejemplo, las redes sociales y la tecnopolítica. Es decir, ¿por qué no hacer política desde redes sociales? Pero no a la clásica usanza, sino generar agenda, discusión, causas, interacción. Se puede hacer perfectamente. Y ahí no se hace. Muchas veces lo que ves es, y esto es increíble, muchos comunicadores clásicos que lo único que hacen es despreciar a las redes, ¿no? O sea, como no tienen el poder ahí, esto es una basura todo, aquí solo hay fake news y todos son trolls correístas, ¿no? Fundamedios, ayúdame. Bueno, pues mira, ¿qué quieres que te diga? Yo, para mí esa no es la solución, definitivamente. Gracias, Jacobo. Teníamos una pregunta y la manito levantada de Boris. Boris, ¿quieres preguntar algo? No, justo iba a hacer una pregunta más o menos de cómo los partidos tienen que ir haciendo esta evolución, pero ya Jacobo respondió. Gracias, igual. Yo, Ah, yo tengo A que una veas que duda. soy visionario, amigo. Perdón. Jacobo, yo quiero... Te va bien con el frío. no, eh, también con el audio. ¿Quién quería preguntar? Perdón, no escuché. Marjorie, yo tenía una duda sobre el primer dato que nos dio Jacobo y nos dijo que de los 122 alcaldes que fueron reelectos, 95 lo hicieron cambiándose de camiseta. Se pusieron la camiseta de otro partido y ganaron. Entonces, se podría entender que la gente no vota por partidos, sino por la persona, independientemente por el partido que se presenten, si la persona es de su agrado, votan por esa persona. Sí, a ver, ojo, ¿no? Un matiz. De los 122 o 123, no es que fueron electos, sino que fueron candidatos a la ¿Participaron? reelección. Exacto. Sí. Y que de ellos ganó solo el 25%, pero cuando digo que 90 o no sé cuántos de esos 122, 90 al ir a la reelección en 2023 se lanzaron por un partido distinto. Exacto. Entonces, yendo a tu pregunta, que es muy importante y es clave para mí, claro, aquí es donde yo digo, ¿cómo podemos hacer inferencias, como veo a veces, ¿no? De que Ecuador o es neoliberal o es socialista, ¿no? Porque como ahora ganaron partidos supuestamente socialistas y tal, es decir, quien hace esas conclusiones se está olvidando de esto, de los cambios de partidos, de camisetas, de la influencia del candidato. Y mira, ¿qué te diría yo? Más que sí, obviamente el candidato, más que el partido, definitivamente sí, pero te diría yo que es el candidato y, si quieres, esa atmósfera local, es decir, los términos del debate locales, la identidad
local que refleja un candidato o no la refleja. Es decir, porque ¿qué pasa? Si hacemos esa conclusión, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es el candidato y no el partido, van a llegar muchos y van a decir, ah, es que la gente es idiota, entonces vota por el que es guapo o por el que regala colchones como Alvarito. Y no es eso, no es eso, porque si así fuera, sobran ejemplos, amigos y amigas, de gente gastando billetadas en elecciones locales y pierden, ¿vale? Entonces, cuando decimos que es el candidato, yo añado, es el candidato en el escenario local y en los términos del debate locales. Miren, tenía que hablar de este caso, hombre, hay que hablar. La candidata Mafer Vargas, ¿no? Ya saben de quién hablo, ¿no? Cantó Simón Bolívar, tremenda polémica porque OnlyFans y OnlyFans, ¿no? Y claro, ven las elecciones, coño, y ganan con más del 40%. A ver, ¿qué pasa? Que el 40% en Simón Bolívar, perdónenme, son pajerillos y como están en OnlyFans, votan por la candidata OnlyFans. No. ¿Qué pasa? Que el 40% son idiotas y como la señora es guapa y no sé qué, votan por eso. Pues resulta que si uno busca y escarba, es que Mafer Vargas ayudó con fundaciones y trabajo personal en la pandemia, tiene una serie de trabajo con colectivos desde hace tiempo y eso, amigos y amigas, genera una identidad de un liderazgo que luego enseña las churris o no las enseña en no sé qué plataforma, yo qué sé, ¿vale? Pero, hombre, discúlpenme, yo creo que la gente no es tan idiota y sabe, o al menos trata de votar por quien cree que mejor lo representa en un momento para unas condiciones. Entonces, yo les digo, porque este es el ejemplo que más ha sonado, ¿vale? Entonces, y claro, a mí me jode porque también hay mucha misoginia y machismo y mierda por ahí detrás al decir, ah, fíjate, solo con enseñar esto en OnlyFans ganas unas elecciones. O sea, hombre, hagamos el esfuerzo, ¿no? Es decir, es más que eso, colegas, es más que eso. E insisto, Ingrid, para terminar mi idea, sí, es el candidato más que el partido, pero a veces no hay candidatos si no hay más que partido o proyecto detrás. Ejemplo RC, o sea, muchos de ellos, algunos, han ganado y no tanto por ellos, sino porque esa fuerza del trasfondo de lo que era la Revolución Ciudadana, ante un gobierno nefasto, ante la desarticulación de otros liderazgos, pues hombre, hace que con que hables bien dos o tres articulaciones de frases y palabras, pues ya está. ¿Me explico? Mientras que ellos solos, sin esa fuerza, no hubieran sido electos. Entonces, también esa fuerza nacional o esos proyectos nacionales influyen en cómo el candidato encaja o no encaja, pero va por fuera de los partidos. Es decir, porque los partidos a día de hoy, insisto, se están quedando cada vez. Claro, hay excepciones. El PSC sí, tiene unos valores que representa. Pachacuti sí, ahí vemos los territorios donde gana. Incluso la RC, pero insisto, voto partidario, miren, la izquierda democrática en Quito. Un 5% de abuelitos socialdemócratas que se reúnen ahí en la Plaza Grande y hablan ahí del doctor Borja. O sea, sí, hay eso, pero es muy pequeño, ¿vale? Discúlpenme, no estoy burlándome ni nada, ¿no? Pues, este es el ejemplo que más se me ocurre, no sé. Gracias, Jacobo. Tenemos una última pregunta. Le doy la bienvenida y la palabra a Franz. Franz fue el día de ayer asambleísta por un día en la Asamblea Nacional y nos acompaña hoy. Franz, tienes la palabra para hacer la última pregunta a Jacobo antes de terminar. Muchas gracias. Más que nada quería un poco hasta dialogar con usted. Estamos viendo ahorita de que en las últimas elecciones sí se llevó gran parte por los partidos. Podemos notar que en verdad fue como la gente que votaba con Correa y la gente que votaba contra Correa. En ese punto, creo, sobre todo con la presidencia, que fue lo más grande, yo pienso de que las personas no votaban más por información de que tenían de este candidato o el que les representaba, sino votaban hasta de una forma de odio hacia el partido de tal candidato. Entonces, no quiero que gane este y yo voto por este para que el otro no gane. Ok, sí. Sí, te ¿Aló? escuchamos. Sí, perdón, no vi el nombre del colega que intervino.
¿Cómo? Fran se llama, Fran. Fran, ya. Sí, a ver, ¿qué te diría yo? Verás, tal vez eso en algunos escenarios sí. Quito. En Quito, mire, obviamente en Quito hay una fractura. Correísmo, anticorreísmo, o dirán otros quiteños de bien y quiteños de mal. Yo qué sé, correísmo y hundismo contra lo contrario, llámenlo como quieran, ¿vale? Pero inevitablemente sí, hay esa fractura y fue una de las grandes orientadoras también, es decir, el voto de Freire, además, ¿no? De que penetró como alguien nuevo, diferente, obviamente se llevó el voto útil del anticorreísmo de última hora, ¿no? Esa gente que ve 2 días antes, un día antes, es como el inversor este especulativo en bolsa, ¿no? Ve cómo está la cosa y se ha puesto al alza, a la baja y se acabó. Pues estos son iguales, ¿vale? A ver, ¿quién puede hacer que no gane Correa o Yunda? Pues pum, ¿vale? Pero fíjate, aun siendo así, yo creo que va más allá del partido, es a lo que me refiero. Más que partido, y tú lo has dicho, es la identidad política, es decir, o es la ideología en otros términos, no es izquierda-derecha o arriba-abajo, sino hay una identidad, correísmo, anticorreísmo, clarísima, Quito sobre todo, y eso es ideología, o sea, no lo podemos negar, no es la clásica ideología de los libros de ciencia política. Bueno, hay que tal vez recoger e interpretar nuestras propias coordenadas, ¿no? En lugar a veces de despreciarlas, que es lo que se hace en muchos sitios, es decir, nos tratan de imponer un sistema que no está metido en la gente y lo que sí está metido en la gente se dice que no sirve, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir yo? Insisto, no es que estamos diciendo lo contrario, sino lo que tú llamas esa simpatía, el voto partido tal, yo te lo reconvierto a más bien un voto de identidad que va más allá del partido, ¿de acuerdo? A ver, te lo digo por algo, fíjate, tan básico como el partido la RC. Si yo ya no sé ni cuál es. No sé si es el 1, el 5, el 35 o bingo, ¿vale? Es decir, y esto parece una tontería, pero ¿cómo podemos hablar de un voto partido en un proyecto que no sabes ni qué partido tiene? Ni la gente lo sabe. Es decir, primero la gente es Correa, busca Correa y luego le dicen que es el partido tal, pues por ahí voy. ¿Me explico? Entonces, simplemente esto ahora, ¿qué te añado yo para terminar? Ojo, en Quito, por ejemplo, sí, por las condiciones de Quito, ese clivaje, esa fractura es importante. En muchos otros sitios, colega, te diría que no es tanto. Créeme que no es tanto esto de Correa o anticorrea, porque además, insisto, lo local es lo local, más bien puede ser el anticandidato local o sea, los términos son locales, ¿de acuerdo? Entonces, más bien es la continuidad del que va a la reelección o el cambio, quién lo representa, y a partir de ahí es donde entra, que si Correa, no Correa y las otras cosas, ¿de acuerdo? Es decir, termino. Para que esa identidad nacional o esa disputa ideológica tenga influencia en elecciones locales, es porque los términos locales lo permiten, ¿vale? O no hay el suficiente liderazgo o discusión local para neutralizar eso y por lo tanto ahí sí se te nacionaliza mucho la elección. Quito, que viene de una crisis tremenda de identidad, de liderazgos y bla, 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 pues tiene sentido que esa nacionalización, con todos los medios hablando de contra Yunda y esto y lo otro, ahí tiene sentido, ¿vale? En otros muchos sitios te diría que no tanto. Muchas gracias, Jacobo. Si ya no tenemos más preguntas, pues me gustaría, Jacobo, invitarte que nos acompañes. Por supuesto, te agradezco. Tú sabes que este curso no está dirigido solo a quienes quieren hacer una carrera política, más bien está enfocado en los ciudadanos, en todos quienes han asumido un compromiso cívico con el país. Es nuestra segunda corte, nuestra segunda promoción y nuestro principal objetivo es contribuir a la transformación de la cultura política ecuatoriana a través de esto, de la educación, de construir una sociedad más democrática, inclusiva, pues que piensa y siente diferente, ¿verdad? Y con tu participación, con tu apoyo, no solo en este momento, me has apoyado siempre. Estamos realmente formando ciudadanos capaces de entender y criticar a la política, analizar a los políticos, las campañas políticas, pero hacerlo con una visión más amplia, con base en información producida por personas como tú, que trabajan en esto y que están estudiando permanentemente estos temas. Yo te pido de favor
si nos quieres acompañar. Estamos cerrando este ciclo. Voy a entregar los diplomas, pero antes de eso le voy a dar la palabra a Jacobo. No sé si quieres decirnos algo más antes de terminar o pasar a las palabras de Soledad Peñafiel, que es nuestra mejor estudiante del curso. Bueno, no, gracias Mario y cuenten conmigo siempre. O sea, tú sabes que no se trata solo de hablar y disertar y la fuerza de la gravedad, sino aportar nuestro granito de arena para ir solucionando esto. Y yo considero que este es un espacio que está hecho para eso y cuenta conmigo, ¿no? Y nada, pues a todos los colegas, amigos y amigas, encantado. Felicidades también, oye, si es día de graduación, aunque no veo ponche ni whisky por ahí, o sea que Por no eso sé, te no sé queríamos qué. invitar personalmente. Mira, decía mi abuelo, en fiesta de graduación, bebidas con alta graduación. Es decir, así tiene que ser, ¿no? Entonces, bueno, pero bueno. No, Así- colegas, un gusto y de verdad, cuenten conmigo para lo que sea y nos seguiremos viendo, cómo no, con Claro gravedad que o sin ella. sí. Gracias, Jacobo. Soledad Listo, un Peñafiel, gusto. gracias. Soledad, tiene la palabra. Buenas noches con todos los presentes. De primera mano quiero agradecer en nombre de todos quienes fuimos alumnos de la segunda corte de la Academia Progreso en Libertad, en donde logramos formarnos con nuevas aptitudes de liderazgo, compartimos opiniones enriquecidas desde nuestras experiencias personales y profesionales de diferentes áreas para poder contribuir con la sociedad con los temas aprendidos en el transcurso de este tiempo. De igual manera, creo que hablo por todos mis compañeros. Queremos agradecer por el espacio y por la creación de esta academia a la asambleísta Marjorie Chávez. Gracias por interesarse en que las personas jóvenes y de todas las edades conozcamos un poco más de nuestro país y realidad social de una forma académicamente correcta. Un abrazo a la distancia a Juan Francisco, quien fue nuestro guía y la mano que nos llevó por todo el camino, a todos los profesores que compartieron su conocimiento con nosotros en clases y que van a lograr crear ciudadanos más conscientes y con una visión profunda de la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Realmente para nosotros es un honor haber coincidido y poder aportar a su análisis y ahí también, por supuesto, a generar unas expectativas reales respecto a su actividad política, independientemente de cuál sea su objetivo. Veo que nos pidió la palabra, pero la quitó Jefferson y también pidió la palabra a David. No sé si es que quieren intervenir o quitaron. Asambleísta. Jefferson, te escuchamos. ¿Cómo está, asambleísta? Buenas noches. Antes que todo, no puedo abrir cámara porque estoy en clases en la universidad, entonces me escapé un ratito para poder conversar con ustedes. Igual estoy con el auricular. Me uno a las palabras de la compañera. Un extremo agradecimiento no solamente a Juan Francisco, a usted, mi querida asambleísta, a la Academia de Progreso y Libertad, al Partido Social Cristiano en sí, a nuestro máximo líder, al abogado Jaime Nebot Saadi, quien a través de ustedes, nuestros representantes en el Parlamento ecuatoriano, se preocupa de que nuestra gente joven, como nosotros y como los también que ya están queriéndose formar en diferentes academias, sepamos discernir entre lo que es política, politiquería, perdón, y populismo. Ustedes, la enseñanza es una enseñanza política, una enseñanza que nos lleva al raciocinio para saber diferenciar entre este escenario y entre varios que se están presentando. Juicios políticos, pérdidas de las ciudades más principales de nuestro país, etcétera, etcétera, etcétera. Agradezco también a nuestro querido profesor Jacobo García, si no me equivoco, quien nos ha dado una mini cátedra de todo lo que está pasando a nivel político y social, y por qué no también hasta a nivel circunstancial en nuestra patria. Una vez más reitero el agradecimiento a usted, mi querida asambleísta Marjorie Chávez, por darnos la oportunidad de formarnos a través de su academia, a mis compañeros por también estar presentes en este momento y por haber estado presente en cada una de las clases en donde teníamos que estar con tiempo
muchas veces compartido entre varias actividades, pero teníamos que estar ahí para seguir aprendiendo. De verdad, muchísimas gracias. Gracias también al auditorio. Muchas gracias, Jefferson. David, habías pedido la palabra. ¿Quieres decirnos algo? Bueno, yo aplaudí, pero gracias por darme la palabra. Bueno, quiero agradecer por esta oportunidad que hemos tenido de reflexiones, de análisis, ya sea en materia política, económica. Varias veces discutimos por el chat ahí con todos los compañeros. Fue muy interesante compartir ideas, debatir también. Eh, Agradeciendo ante todo a Marjorie, a Juan Francisco, Jacobo. Me han hecho reflexionar bastante, pensar que no necesariamente hay que estar dentro de la política, sino desde la parte ciudadana también se puede participar y aportar con ideas. Eso es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias. Muchas gracias, David. El día de hoy, pues como les comenté y ustedes saben, estamos dando por terminado el curso. Los nombres de los graduados, no sé si podemos ir mostrando los certificados, por favor. Si me confirman, estamos listos con las imágenes. Gracias, Leticia. Entonces, tenemos a Belén García, Soledad Peñafiel, David Binza, Talía Ramos, Belén García, Yoseni Reina, Boris Herrera, Daniela Paz, María Paula Pérez, Lorena Ayerbe, Oscar Rubio, Diego Lalaleo, Jair Flores, Emilio García. Creo que hasta Emilio llegamos y voy a leer el texto. No sé si podemos dejar, por favor, una imagen, Leti, porfa. Dejar una imagen compartida. Queridos estudiantes de la Academia Progreso en Libertad, comprometidos con la formación ciudadana para la construcción de una cultura política democrática, les entrega el certificado por haber aprobado el curso de formación ciudadana con una duración de 48 horas. Está firmado por mí y pues emitido el día de hoy, 16 de marzo del 2023. Para mí es un honor realmente tenerlos como parte de nuestros alumnos, ya serán exalumnos, siempre estarán invitados. Les pido de favor que si tienen interesados en este curso también nos lo recomienden para la siguiente corte. Ustedes saben que nuestra planta docente cuenta con estudios de maestría y doctorado en política comparada, derecho, economía del desarrollo, comunicación política, y estamos gestionando también la participación de manera virtual para llegar a más lugares. Justamente hoy hablaba con más personas de Galápagos, también de la provincia de Bolívar. Hemos tenido alumnos de todas las provincias, pero queremos pues que sea mucho más grande el alcance que tenemos. Esperamos, por supuesto, comenzar en pocos meses ya la siguiente corte. Y pues recordarles que realmente mi gratitud con ustedes, si bien esta ha sido una intención de llegar con herramientas válidas para su formación cívica, yo no puedo hacer más que agradecerles por su interés, por la confianza en nosotros, por su tiempo. Realmente es lo más valioso. Realmente ha sido la segunda corte, incluso como ya teníamos más experiencia, ya habíamos aprendido, ya habíamos tenido esta curva de aprendizaje del proceso anterior, intentamos mejorarlo para ustedes, pero nuestro compromiso, por supuesto, con la ciudadanía será seguirlo mejorando para los próximos programas que realicemos. Y pues bueno, sin nada más que decir, igual yo siempre me pongo a las órdenes, espero verlos en algún momento físicamente, poder hacer alguna reunión, juntarnos todos de las varias cortes que tengamos, y por supuesto siempre quedo dispuesta para
escucharlos, para colaborar y para aportar en lo que sea necesario. Les envío un fuerte abrazo, les agradezco nuevamente por todo su esfuerzo todo este tiempo, a los profesores. Gabriel todavía está aquí conectado. Gabriel fue un pilar importante en nuestro trabajo durante estos 2 años y por supuesto seguirá siendo parte de nuestra planta docente. Hemos tenido profesores de México, España, Ecuador, Colombia, hemos tenido varias intervenciones de profesionales, todos, no solo grandes profesionales, sino grandes seres humanos, porque eso también es algo que, pues, que nos caracteriza, que realmente buscamos gente que esté comprometida con los valores cívicos que estamos intentando impartir en este espacio. Les agradezco nuevamente y los invito pues a seguir en contacto todos. Les avisaremos por todos los medios en los que hemos estado contactados para las siguientes cortes, para que igual nos puedan recomendar y darnos el contacto de otros amigos, amigas que quieran ser parte de esto. Y por supuesto también en la actividad política que buscamos, en mi caso, que sea una actividad política progresiva, siempre contarán con mi apoyo y estaré dispuesta a colaborar en lo que se necesite. Les deseo una linda noche y por supuesto espero que podamos vernos. Como ya les comenté, vamos a organizar alguna reunión en Quito y quienes están en Quito pues podremos vernos pronto. Les envío un abrazo, una linda noche a todos quienes nos han acompañado, también amigos que se han conectado para escuchar a Jacobo y acompañarnos en esta clausura y entrega de diplomas. Gracias. Les avisaremos pronto nuestras nuevas actividades. Les envío un besito a todos. Si alguien quiere decir algo, pues lo escucho. Si no, pues les envío un último abrazo y una buena noche. Gracias por su tiempo y por su predisposición para ser parte de este intento. Hasta pronto.